El Salmos 3, vamos a leerlo. Es bastante cortito, pero allí lo estaba leyendo. Era el rey David quien escribía esto. Era una oración, más que nada una oración de confianza hacia Dios, mostrando lo que le estaba pasando, contando lo que le estaba pasando. Y dice así, Salmo 3, versículo 1, dice la oración matutina de confianza en Dios, Salmo de David cuando huía de delante de Absalón, su hijo. Si alguna vez has pensado que hay algo peor que te pase, quizás lo peor es que un hijo pueda ser el que te esté persiguiendo para matarte. Dice, oh Jehová, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay Dios para él, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, oh Jehová, eres escudo alrededor de mí. Mi gloria, el que levanta mi cabeza, con mi voz clamé. Está mucha ganancia tiene. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde el monte santo. Ahí está bien. Yo me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebraste. La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Para que podamos entrar un poquito en contexto, ya el rey David había cometido el asesinato del esposo de la mujer con la cual él había adulterado. Y Natán había traído una profecía sobre su vida donde no era muy alentadora. Pero se habla acerca de este suceso, de la tragedia de la casa de David. ¿Qué había pasado? Tenía varios hijos David, y uno de ellos, llamado Amón, violó a la hermana de otro de sus hijos. Era una media hermana, ella se llamaba Tamar, y el hermano de ella se llamaba Absalón. Entonces Absalón le molesta esto y va a vengar la vida de su hermana. Busca a Amón para matarlo, lo mata y luego huye. Había uno de los sirvientes del rey David que intercede por su vida pidiendo que pueda regresar él al palacio. Pasado el tiempo, regresa Absalón al palacio. Pero estando allí en el palacio, se subleva contra su padre. Forma su séquito, forma su ejército, podríamos decir. Y allí comienza a perseguir a su padre David para matarlo. Obvio que es para quedarse con su reino, queriendo tomar ese lugar de primogenitura que tenía Amón y que le correspondería el reino. Entonces David comienza a huir, y este es el momento donde él dice, oh Jehová, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? El versículo 6 dice, no temeré a 10 millares de gente que se pusieran en sitio contra mí. Vaya a saber cuánto era el ejército que buscaba para matarlo, pero él después dice, no temeré a todos los que se levanten contra mí. Dice, oh Jehová, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay Dios para él. No hay para él salvación en Dios. Es como que aún los demás decían,
Este tipo está frito, no tiene salvación ya. Y termina el versículo 2 y hay una palabra allí que dice Selah. Es como que se detiene un poco, reflexiona y continúa el versículo 3 y 4. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Mi gloria, el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió en su santo monte. Cuando habla de su santo monte, habla del lugar de la presencia de Dios, diciendo, cuando tú te encuentres en una situación difícil, busca a Jehová, busca su presencia. Y Él va a ser quien sustenta tu vida. Él va a ser quien te guarda. Él va a ser quien te da la fuerza. Y allí comienza a proclamar su confianza en Dios. Miren, después de decir la desgracia que estaba pasando, que era mucho, después de orar y decir, pero en ti confío. No voy a bajar los brazos porque sé que tú estás conmigo. El que iba a guardar, el que iba a llenar su vida de gloria. Y Él era quien escuchaba su oración. En los próximos versículos, si alguna vez has estado siendo perseguido, graves problemas, teniendo algunos enemigos, yo sé lo que cuesta quizás dormirse. Cómo la cabeza comienza a maquinar, cómo la cabeza comienza a pensar cosas y cosas malas de lo que pasaría. Pero aún él podía decir que cuando nuestra confianza está en Dios, podemos dormir tranquilo. Versículo 5, yo me acosté y dormí. ¿Vieron? A veces nos acostamos y empezamos a dar vueltas para un lado, para otro, para un lado, para otro. Y hay algo en nuestras vidas que molesta. Pero después, a veces nos acostamos y después dicen, dormiste como un bebé. Así, apoyaste la cabeza y ¡pum! Te dormiste. No temas. No temas. Isaías 41. Isaías 41, versículo 10 al 13, dice así a su pueblo. Dios a su pueblo. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. No desmayes, no decaigas, porque yo estoy contigo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados. Dios mismo diciendo, todo lo que se levante contra ti será avergonzado. Y confundidos serán como nada, y perecerán los que contienden contigo. Mira, un enemigo que venga contra ti va a salir avergonzado. Un enemigo que venga contra ti no va a poder con las fuerzas de Dios. Versículo 12. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no lo hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquello que te hacen la guerra. Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. ¿Cómo es que Dios puede sostenerte de tu mano derecha? Porque tú le hayas extendido tu mano. Y es allí, como un padre lleva a su hijo de la mano para cruzar cualquier circunstancia, para cubrirlo de cualquier enemigo, de cualquier adversidad. Así está Dios para con nosotros. Pero si estamos tomados de su mano, esa porción puedes aferrarte a Él. Ahora,
Deuteronomio 20, versículo 1 al 4. Es allí donde el Señor promete que va con nosotros. En los momentos más difíciles, en los momentos de guerra, en los momentos de lucha, en los momentos que sabemos que hay un enfrentamiento. Y quizás no un enfrentamiento hasta físico, que podemos pensar que ya vamos a terminar después de entender. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieras caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos. Nunca tengas miedo de algo que se levante contra ti, aunque sea mayor de lo que tú piensas. No tengas temor, porque Dios está contigo. El cual te sacó de la tierra de Egipto. Y cuando os entregué para combatir, cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo. Aquí hay otra clave. Es que la palabra de Dios va a estar en primer lugar en tu vida. Es que la palabra de Dios, ¿quién es ese sacerdote que nosotros hoy tenemos? Es Jesucristo, que intercede por nosotros ante el Padre. Cuando tú estés en un problema, cuando tú vayas a la guerra, cuando tú vayas a un enfrentamiento, es Él que va a interceder por vos. Dice, y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo. Y les dirá, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque yo, Jehová, vuestro Dios, va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros, para salvarte. Él va a pelear contigo contra tus enemigos, pero para salvarte, no para destruirte. Él no va a pelear contigo para decirte, viste todo lo que hiciste mal, sino que va a alentarte, va a guiarte. Había algo que siempre tenemos que saber nosotros, y cuando vas a pelear contra alguien, tienes que saber contra quién vas a pelear. Porque también tienes que saber cómo prepararte. Quizás no estamos acostumbrados a guerras o al arte de la guerra, pero tú tienes que conocer bien cuál es tu enemigo. De pronto, hoy en día nuestro enemigo no son las personas. No vienen ejércitos contra nosotros, literales. No viene tanque de guerra o aviones que... No sucede eso. Nuestra lucha, nuestra pelea es otra. Ahora, Dios promete que Él estará con nosotros cuando nosotros estemos tomados de su mano. Él va a pelear con nosotros y Él nos dará la victoria. Pero ¿qué pasa si tú quieres apelar a Dios o buscar a Dios cuando tú estás en batalla, pero tú lo has negado? Escucha. Números capítulo 14. Números capítulo 14, versículo 41 al 43 voy a leer, y dice, y dijo Moisés, ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. ¿Qué pasa cuando nosotros vamos en contra de las leyes de Dios? Pensamos que somos... No sé qué pensamos a veces que somos, porque queremos que las cosas nos salgan bien, pero nosotros estamos en contra de Dios. Estamos en contra de sus leyes, estamos en contra de sus mandamientos, no obedecemos su voz y queremos que nos salgan bien las cosas. Y cuando no nos salió bien, todavía nos enojamos con Dios, pero somos nosotros los que no queremos acercarnos. Dice así. ¿Dónde era?
14:41. 42. No subáis. Esto le decía Moisés a su pueblo. No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos. Qué triste es que te digan o que sepas que Dios no está contigo. ¿En qué caso Dios no está contigo? Cuando tú no obedeces sus mandamientos. Dios no está contigo. Pensamos que Dios tiene que responder a todas nuestras oraciones, peticiones, a pesar de que nosotros vivamos como se nos antoja. Y no, Dios no lo hace. No puede, no va en contra de lo que Él es. Versículo 43, porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros, y caeréis a espada, pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. Creo que queda bien claro que Dios no está con quien niega buscarle a Él. Ay, no sabes de mal que me va. No sabes todas las cosas que estoy pasando. Ya cuando salga de todo esto voy a buscar a Dios. No, era antes que tenías que buscar a Dios. De última, buscarlo en medio de la batalla. Pero no lo busques cuando ya estás perdiendo la batalla. De pronto, la mayoría tenemos la costumbre, después de que hemos perdido bien la batalla, recién volvemos a Dios sin nada ya. Hay una manera en la cual se garantiza el triunfo en la batalla. En Éxodo capítulo 17, versículo 8, allí podemos ver la primera guerra que tuvieron el pueblo de Israel cuando habían salido de Egipto. Y Éxodo 17, versículo 8, y dice así: ahí había tenido esta primera guerra con Amalek. Pero escucha, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Esto decía Moisés. E hizo Josué, que era el príncipe de este ejército, como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Siempre que nos habla de subir, nos habla de buscar la presencia de Dios. Nos habla de los lugares altos. Los lugares altos siempre representan el lugar donde se adoraba. Lo utilizaban para adorar a Dios y lo utilizaban para adorar a ídolos también. Pero no era así en este caso en el pueblo de Israel. Entonces subieron allí a la cumbre del collado y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Mientras las manos de Moisés estaban levantadas, el pueblo tenía la victoria. Mientras las manos del sacerdote estaban levantadas a favor del pueblo, buscando a Dios, buscando la presencia de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, era el pueblo que podía vencer a Amalek, que representa todo tipo de pecado. Cuando las manos de Moisés se cansaban por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Ahora, siempre pensamos que es el otro el que tiene la responsabilidad. Culpa tuya, perdimos. ¿Por qué no levantaste siempre las manos? ¿Por qué no oraste? ¿Por qué no estabas? Pero allí vemos a Aarón y a Hur,
que eran los que levantaban las manos de Moisés. Eran los que sostenían las manos de este sumo sacerdote, de este líder que Dios había puesto. Eran los que decían: nosotros estamos orando por vos. En el Nuevo Testamento nos invita el Señor a través de los profetas y los apóstoles a orar unos por otros. De esta manera puedes obtener esa garantía de que estás luchando en la presencia del Señor, luchando contra tus enemigos. Y mientras que las manos de Moisés permanecían arriba, Amalek era vencido. Pero cuando sus manos se cansaban, y a causa del cansancio tan solamente bajaban, vencía Amalek. Y dice el versículo 13: y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Lo destruyó. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto en memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Moisés edificó un altar y llamó el nombre Jehová Nisi. Versículo 16 es muy importante. Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. A ti no te toca pelear con Amalek, pero así a ti sí te toca pelear con el pecado. Te toca pelear con la carne, te toca pelear con las pasiones, te toca pelear con las debilidades, te toca pelear con un enemigo que está vivito y coleando, buscando para robar, matar y destruir. Este se llama Satanás. Y sí, vas a tener lucha hasta el final de los días, pero hay promesa que será destruido. Es más, en la cruz ya fue vencido. Tenemos que entender que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Capaz que de aquí queremos salir e ir a buscar a no sé, a alguien, decir: Dios está conmigo, te voy a destruir. No tenemos que pelear contra carne y sangre. No tenemos que pelear contra el vecino, contra el esposo, la esposa, los hijos. No tenemos que pelear. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. Debemos orar por ellos, aún por nuestros enemigos, nos enseñó Jesús. Efesios capítulo 6, versículo 12. ¿Qué dice aquí? Dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y te digo, sería hasta mejor que podamos verlo, pero no lo vemos, porque son espíritus contra los que luchamos, espíritus de maldad, potestades, huestes celestiales. Pero hay algo que nosotros también tenemos, que es un espíritu, y es el Espíritu Santo, que nos da la sabiduría. Y es por eso que en un momento decía yo, tenemos que saber identificar quién es nuestro enemigo, contra quién estamos luchando. Y dentro de lo que nosotros tenemos, y cada uno sabe con lo que más lucha, quizás lucha contra la carne, contra las pasiones, contra pecados tan arraigados, aún casi hereditarios, herencias de lo que viene de nuestros padres. Luchamos, contra vicios, alcoholismo, pornografía, adulterio, tantas cosas con las cuales luchamos. Ahora, ¿por qué es importante identificar a nuestros enemigos? Si tú tienes, el vicio del alcoholismo, y ese es un enemigo tuyo, de pronto sabes que te va a vencer en su terreno, no te conviene ir a meterte
en un boliche, en un lugar donde estén tomando, en una fiesta donde hay alcohol. Tienes que ser muy sabio y además pedirle la fortaleza al Señor y obedecer lo que Él te mande. Si tu lucha es contra, no sé, la pornografía, no entres a páginas que son incorrectas. Evita el contacto con gente que se mueve de esta manera. Tienes que identificarlo, no seas inocente de ir a caer. Ay, no me di cuenta. Con no me di cuenta te van a matar. Porque te entregaste directamente al enemigo. Y Satanás vino a robar, matar y destruir. Satanás no anda jugando. Satanás apenas vea que saques la cabeza de la trinchera, te va a hacer un tiro. Miren películas de guerra. Y así como el enemigo ataca, se atacan, de esa manera es igual Satanás y es muy astuto, muy astuto. Debemos obedecer a Dios en todas las cosas para que Él nos guarde, para que Él nos dé la manera de ser librados. Porque si Él lo venció en la cruz, es verdad, pero por eso debemos obedecer. Él sabe cómo hacer para vencer. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, ahí nos dice quién es nuestro adversario. Como les decía, no es carne y sangre. O sea, no es el vecino, no es el que está sentado al lado tuyo, no es el que duerme al lado tuyo, no es tu compañero de trabajo o tu compañero de escuela, no lo es. Dice nuestro adversario, Primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad. ¿Qué nos dice acá estas primeras dos palabras? Estad atento, atentos a lo que pasa, atentos a la palabra de Dios. Escucha, porque vuestro adversario, el diablo. Entonces, ¿quién es nuestro adversario? El diablo, ¿verdad? Ese que viene a robar, matar, destruir, es ese que está atento, es ese que es ágil como una serpiente. Dice, adversario el diablo como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ahora yo soy hijo de Dios. Ahora yo sigo por los caminos de Dios. Ahora vengo a la iglesia, sirvo al Señor, pero ¿crees que el diablo no anda así alrededor tuyo, buscando en la puerta que has dejado abierto, buscando esa ventanita que acabas de abrir a causa de un enojo, de una ira, de hacer cosas indebidas, y allí queda abierta la puerta? Ahí nomás se mete. ¿Y sabes lo que hace cuando se mete? Destruye, mata. No está para hacer otra cosa. Eso es lo que está para hacer. Leíamos que en el Antiguo Testamento era Dios que iba con ellos, que era Dios quien peleaba cuando obedecían sus palabras y que se alejaba cuando desobedecían. Pero quiero decirte que cuando tú aceptas a Cristo como tu Salvador, no estás solo, porque es Cristo quien está contigo. Y es Él que ya obtuvo la victoria y es Él que te va a dar la victoria en todas las batallas. La victoria final ya está dada, pero ¿sabes? Vas a luchar, vas a tener muchas batallas, casi cada día, y más de una por día. Y es por eso que tienes que estar bien aferrado a Él. Primera de Corintios, es lo último que leo. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 57.
Dice, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. Antes de que tú pelees, ya Él te la dio la victoria. Es por eso que debemos darle gracias, porque Él va con nosotros, porque Él está con nosotros, porque Él lucha por nosotros y porque Él ya nos dio la victoria. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. Pero, ¿cómo es que Él nos da la victoria? Y dice aquí, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está la victoria. Ahí es donde tú ganas la batalla. Así como Moisés estaba en el monte levantando sus manos y Hur y Aarón ayudaban a levantar sus manos, es cuando tú ganas las batallas de rodillas, humillado en la presencia del Señor, y es allí donde Él te exalta, es allí donde Él te da la victoria, es allí donde todas esas batallas que las estás luchando, quizás en lo oculto, quizás en tu hogar, quizás en tu dormitorio, quizás en un lugar reservado, es allí donde Él te da la victoria, aún delante de tus enemigos. ¿Por qué? Porque tú estás luchando con el ganador. El ganador está de tu lado. Nunca lo pongas en contra. No va a ser Él el que te va a destruir. Va a ser el enemigo el que te va a destruir. Nunca lo dejes. Por eso es que siempre tienes que ir a Cristo. Desde la mañana, al mediodía, a la tarde, a la noche. Buscarlo en oración, buscarlo en tu alabanza, buscarlo en tu adoración. Rendir tu vida a Él y Él pelea por ti. Solamente tienes que obedecer. No tienes que andar a las piñas con nadie. No, tienes que obedecer solamente. Y Él te da la victoria. Amén. Señor, yo no sé por qué lucha mis hermanos hoy están pasando. Señor, pero sabemos que esa lucha hasta a veces parece injusta, porque estamos peleando contra espíritus, contra pecados, contra a veces cosas que ni siquiera vemos, pero están. Cosas que nos atormentan, cosas que nos debilitan, cosas que destruyen nuestras vidas. Destruyen nuestra salud, destruyen nuestra paz, destruyen la concordia con nuestros hermanos. Destruyen, Señor. Se meten por ventanas y puertas que abrimos nosotros. Señor, yo ruego que tú Señor, que tú estés en cada una de nuestras vidas, en cada uno de nuestros hogares, en esta congregación, en todas las familias. Señor, y que cada día podamos ir cerrando esas ventanas o puertas por donde el enemigo puede meterse para destruir. Señor, te ruego que des fuerza, fortaleza, sabiduría, templanza, Señor, a cada uno de mis hermanos. Señor, que sus oídos puedan estar bien atentos a la voz del capitán que llama, Señor, y que debemos obedecer las estrategias, obedecer a sus mandamientos. Gracias, Señor. Fortalece las manos cansadas, levanta al caído. Señor, sana al herido. Señor, y si hay falta de una estrategia, sea tu Espíritu Santo guiándonos y dándonos esa estrategia y esa salida. Gracias porque tú ya nos has dado la victoria. En el precioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén.